Esto es Invasión Creativa, Un podcast diferente. para gente original, donde platicaremos sobre la creatividad desde diferentes perspectivas. Y cómo aplicarla sin importar a qué te dediques. Juntos aprenderemos de todo un poco, Innovación, productividad, emprendimiento del día de veras. y un montón de temas más. Sobre todo, esperamos que pases un buen rato. Y si ya estando por acá se te pega algo útil, pues qué mejor. Así que arrancamos. ¿Qué onda, chava? ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido G. Feliz de recibir a nuestro primer invitado. Sí, que hoy tenemos a un amigo desde hace muchísimos años, desde hace toda una vida, con el que ya he tenido la oportunidad de trabajar en algunas producciones de cine. Él es dibujante, es guionista, es director de cine, Playboy, hace, filántropo. hace muchísimas cosas. Con ustedes el día de hoy, Felipe Luna. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme, G, Chava. Siempre va a ser un placer para mí poder platicar con ustedes. Igualmente, Felipe, muchas gracias por tomarte el tiempo. Y bueno, ¿te parece si empezamos? Nos gustaría que nos explicaras un poquito, pues primero, quién eres, quién es Felipe Luna y qué haces. Pues Felipe Luna es un loco que dicen que parece medio hippie. Dicen. Está por la vida en chanclas, ¿no? O descalzo. O descalzo. Pues en realidad, yo, como dice G al principio, a mí me gusta bastante dibujar. Me gusta en general el arte, ¿no? O el tratar de plasmar estas ideas y poder generar algo, construir algo a través de ellas, ¿no? Entonces, desde niño yo siempre admiré bastante el cine, ¿no? Cada fin de semana iba con mi familia a ver películas y al salir yo era el niño que iba corriendo por toda la casa disfrazado de superhéroe, de pirata, de agente secreto, ¿no? Y en mi mente eso fue algo que me marcó bastante, ¿no? El poder vivir estas aventuras, poder crear estos mundos y desarrollar esta parte de mi imaginación y de mi creatividad. Qué bueno. Oye, y justo cuando estábamos planeando este episodio, nosotros estábamos pensando en que iba a ser muy bueno invitarte para platicar sobre cómo los cambios que vamos experimentando en nuestra vida cuando somos niños y estamos creciendo van afectando o de cierta manera son la base y la raíz de lo que nosotros vamos creando cuando crecemos y ya nos empezamos a dedicar a algo de una manera mucho más profesional. Por ejemplo, si de pequeño quieres aprender a tocar algún instrumento y después de grande te empiezas a convertir en músico tocando en la escuela y de eso te empiezan a invitar a conciertos y de repente llega el punto, bueno, no de repente, ¿no? Con mucho trabajo llega el punto en donde ya estás grabando un disco o algo por el estilo. ¿Cómo es que hay una evolución creativa de las personas a través del tiempo en el que se van desarrollando? Ok, sí, en realidad creo yo que es una parte bastante importante del proceso de crear algo, ¿no? Al final de cuentas, como guionista, te puedo decir que todas las historias siempre hablan en algún nivel de alguna vivencia mía, ¿no? Y ya sea desde mi perspectiva o tratando de empatizar con la perspectiva de alguien más, ¿no? A través como de ir conociendo la vida, ¿no? De diferentes formas, ya sea viajando o platicando con alguien, viendo otras películas, otros videos o hasta ir a un museo y ver una galería de arte, ver estas pinturas, ¿no? O sea, todo eso que te va inspirando es lo que al final va moldeando tu forma de pensar, o bueno, sí, o sea, vas creando, ¿no? Una forma en la que ves el mundo, ¿no? Y es con esa forma con la que se desarrolla esta habilidad de crear tu propio trip, ¿no? De crear tu propio arte a través de las cosas de las que tú vas alimentando tu mente, tu espíritu. Claro, y por ejemplo, en tu caso, nos platicabas que desde chiquito sabías que amabas y adorabas el cine, pero ¿sucedió algo específicamente
que te hiciera decidir dedicarte como tal a eso profesionalmente? O alguna vivencia en específico? O cómo fue ese proceso? ¿En qué momento dijiste, sabes qué, me quiero dedicar de lleno a esto y es lo que quiero hacer de mi vida profesional? Eso fue cuando yo estaba estudiando la preparatoria con ustedes, amigos. Buenos Ahí, tiempos. sí, buenos tiempos. Ahí G y yo teníamos una empresa productora, o bueno, lo que en ese momento, ¿no? Podíamos concebir como una empresa productora, ¿no? Que en realidad era bastante básica, nada más éramos G y yo con buenas ideas y no mucho conocimiento de lo que es la técnica cinematográfica, ¿no? Pero ahí hicimos, ¿no? Nuestro primer cortometraje, que era acerca de un unicornio con una vida bastante aburrida que se harta y sale a vivir su primera aventura, ¿no? Que es una bajada de downhill. Y ahí fue en ese momento que yo dije, ok, se puede hacer cine, ¿no? Y aquí en México la verdad es que es bastante complicado, ¿no? Antes de yo echarme un clavado a todas las producciones independientes que existen, que tal vez solo llegan a festivales internacionales o nacionales, y que si tú no te metes a estas plataformas o te metes a estos eventos, jamás te vas a dar cuenta de que existen, ¿no? Y solo vas a estar viendo o lo que proyectan en el cine o lo que Netflix te vende como cine mexicano. Entonces, al final de cuentas, no es un camino fácil el decidir hacer cine en México, tampoco es un camino barato, pero una vez que tomas esa decisión y empiezas a encontrar estas personas, porque ya existe una comunidad audiovisualera, ¿no? Aquí en Querétaro, ya somos varios que podemos decir que vivimos de hacer contenido audiovisual, pero aún así no es una industria cinematográfica, ¿no? Aquí está centralizado el cine en lo que es el DF, ¿no? Y ahí es donde si tú quieres ir a hacer cine, aquí en México tienes que ir ahí, porque si te vas a lugares como Guadalajara o, no sé, Guanajuato o al sur, en Oaxaca, ¿no? Existe igual así como aquí en Querétaro esta comunidad de productores audiovisuales, pero no una industria cinematográfica. No contamos todavía con el suficiente apoyo tanto de gobierno como de nosotros mismos, como del público, como para poder decir, ok, aquí ya tenemos un festival como el Cutout, y ¿qué pasa? Mucha gente ni siquiera sabe qué es el Cutout, ¿no? Porque a pesar de que sucede en el centro una semana completa, nadie se da el tiempo de ir más que los que ya estamos en el medio, ¿no? Cuando en realidad puedes encontrar cosas bastante interesantes. Que para quien no conozca el festival Cut es un festival de cortos y animación, sobre todo enfocado a animación, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, Que hay aquí sí, en Querétaro. animales. Y el festival está muy padre por si quieren llegar a ir en la próxima edición o no sé cuándo vaya a volver a estar. Pero me estaba acordando muchísimo de esa época en prepa de cuando grabamos el video del unicornio y estuvimos trabajando en él. Y ahora, hace, pues creo que ya fue casi un año, tuve la oportunidad de también apoyarte cuando estabas grabando, cuando estabas produciendo Another Fucking Life Story, que ya fue una producción muchísimo más ambiciosa, con mucho tiempo de planeación, con mucho tiempo de rodaje, que llegó a tener un impacto increíble. ¿Cómo fue la evolución que tuviste de grabar ese primer mini corto del unicornio y después llegar a Fucking Life Story? Fue un proceso de bastante estudio, ¿no? Yo nunca estudié, o bueno, hasta ahora no he estudiado la universidad, ¿no? Sé que existen universidades bastante buenas aquí especializadas en cine, como Arte 7 o Cinema Paideia y demás, o también puedes estudiar comunicación y de ahí te desarrollas a la rama del cine, que tengo varios amigos productores que han hecho eso, pero en sí yo siempre he sido muy autodidacta, ¿no? Entonces yo
desde que empezamos con esto del unicornio, yo me clavaba, ¿no? Y a ver, ¿cómo se escribe un guión? Y para eso tienes que leerte 10, 20, 30 guiones, ¿no? Así como Tarantino dice, yo no estudié cine, yo fui al cine, yo te puedo decir, yo no estudié cómo hacer un guión. Yo leí todos los guiones de las películas que tanto me encantaban, ¿no? Entonces, para empezar desde ahí, porque el guión es la base o la estructura narrativa con la que vas a contar esta premisa, esta historia. Entonces, una vez que ya tienes esa base, que es un proceso bastante extenso, ¿no? O sea, es tener una idea y luego tener una muy buena idea y luego tener una idea no tan buena y así irla desarrollando, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tengo guiones que le he dado más de 7 reescrituras, ¿no? Y que a veces cambia un detallito y a veces cambia una página completa, ¿no? Hasta que yo no me siento satisfecho con la historia que tengo. Entonces, una vez que ya partes desde esa base, empiezas a encontrarte con gente que sabes que le gusta lo mismo que a ti, que también quiere hacer cine, ¿no? Gente apasionada que ya vive de hacer videos, pero vive de hacer videos corporativos o publicitarios y así, y que cuando tú llegas con una idea que a ellos les llama la atención y dicen, va, yo quiero apoyar a que esta idea se haga realidad. Entonces, en ese momento, cuando empiezas a crear esta comunidad, cuando empiezas a crear este equipo de producción, ¿no? Y fue gracias a Brisa que tú conociste, G, que es una de las, me atrevo a decir que es una de las cineastas más dedicadas que hay aquí en Querétaro. Y fue gracias a ella que nos apoyó con la producción de Another Fucking Life Story, que el corto tomó la forma que tuvo, ¿no? Y para mí fue mi segundo cortometraje escrito y dirigido por mí, que ha sido festivaleado en Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso ya dice algo de la calidad con la que se hizo, ¿no? Y es porque se tenía esta estructura, no solo en el guión, sino ahora también en la producción, que es esa etapa en la cual todo lo que se hace en medio del guión y cuando grabas, me atrevería a decir que es la parte más importante, ¿no? Porque al final de cuentas es el conseguir a los actores, el conseguir el presupuesto, el conseguir el equipo, ¿no? ¿Qué cámaras vas a usar? ¿Por qué esas cámaras? ¿Por qué esa óptica, ¿no? Que son los lentes. Si quieres, a algún director de fotografía en específico porque te gusta la visión que tiene o las luces que vas a usar, ¿no? Porque cómo vas a pintar, cómo vas a ambientar con el diseño de producción todo el arte, si en esta escena vamos a tener flores de colores tiradas en el piso, ¿por qué, no? ¿Qué significado tiene y cómo se logra eso capturar con la cámara, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el audio, ¿no? Es una de las partes más importantes, es la mitad de tu película o de tu producción, el audio, y muchas veces hasta hay chistes, ¿no? En el medio que se hace a un lado a las personas que hacen audio, no se les da la suficiente importancia, pero cuando te vas dando cuenta con la experiencia de estos detalles, de todo lo que compone una película, toda la gente que está involucrada, es en ese momento en el cual deja de ser un video y se convierte en una producción cinematográfica, ¿no? Llámese película, llámese serie, llámese cortometraje. Sí, Sí, yo creo que a veces no nos damos cuenta de todo lo que involucra lo que estamos viendo ya sea en el cine o en la televisión o incluso un video de YouTube, ¿no? Toda la producción que lleva detrás. Y por ejemplo, en este caso de los cortos que llevó tanto trabajo y tanto esfuerzo de tantas personas, pero que al final era pues tu idea y tu proyecto, por así decirlo. ¿Cómo fue el sentimiento de verlo ya en un festival? O sea, incluso en Estados Unidos nos decías, o sea, ¿cómo fue ver ya el resultado de todo el trabajo y verlo por primera vez en un festival? Híjole, mira, yo con esa producción yo lloré 3 veces. Lloré cuando acabamos de filmar, y fueron 2 días de rodaje en el centro de Querétaro y en la calle 5 de Mayo, en el Andador. Cuando terminamos el segundo día de rodaje a las 3 de la mañana, yo lloré, les agradecí a todos, ¿no? Yo estaba súper feliz porque a pesar de que era mi segundo cortometraje, era mi primer cortometraje del cual, como ya les mencioné, ¿no? Yo podía sentirme orgulloso del trabajo en equipo que se había logrado, ¿no? Entonces, para mí fue
un paso gigantesco el poder decir, ok, aquí está algo de calidad que tiene el esfuerzo de más de 20 personas y todos que son unos expertos en su área, ¿no? Desde los que se encargaron de la iluminación, las chavas que nos apoyaron en arte, vestuario, Brisa en la producción, Robbie en las cámaras, ¿no? Y el talento, el cast, que también fue bastante extenso, ¿no? Entonces, desde ahí, esa fue la primera vez que yo lloré con ese cortometraje. La segunda fue cuando lo vi terminado en mi casa, que me enviaron el último corte, la versión final de ya el cortometraje. Y la tercera fue cuando me enteré que había sido seleccionado para el Gallup Film Festival en Santa Fe, Nuevo México, ¿no? Entonces, para mí fue algo bastante hermoso, ¿no? Porque te das cuenta que lo que estás haciendo impacta, ¿no? O sea, no es solo como, ay, tuve esta idea y a ver, vamos a ver qué sale, ¿no? Es como, ok, al poder desarrollarla, ¿no? Con estos métodos, estas técnicas, ¿qué tanto puedes contar esta idea que tú tienes y hacer que los demás no solo la entiendan, sino que la sientan, ¿no? Jean-Luc Godard dice en una de sus películas, la fotografía es verdad y el cine es verdad 24 veces por segundo, ¿no? Entonces, poder plasmar esto y hacer que la gente evoque sentimientos que son justo los sentimientos que tú les quieres transmitir, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Yo cada vez que le muestro este cortometraje a alguien, algún amigo o algún maestro o compañero de profesión, siempre yo veo sus caras, ¿no? Mientras ellos están viendo mi cortometraje, yo veo sus caras, porque son sus gestos los que me dicen si realmente se cumplió el objetivo del corto o no. Sí, yo me acuerdo cuando estábamos grabando en el rodaje de Another Fucking Life Story y fueron más de 40 horas, 48 horas a estar ahí casi corridas en la producción y todo el crew ahí trabajando y tener diferentes problemas, incluso llegamos a tener ahí rollos con gente que se metía al set y necesitábamos apoyo de la policía para sacarlos y un montón de problemas, ¿no? Pero al final de todo, el impacto que generó esa producción y todo el trabajo que hubo nació de una idea que tú tuviste. Yo te quería preguntar, ¿cómo fue que concebiste esa idea y de dónde nace como toda esa inspiración que tú tienes para crear los diferentes conceptos de historias que después se están convirtiendo en unas producciones que impactan a mucha gente? Híjole, viene de muchísimos lados, ¿no? O sea, viene desde un día que estoy acostado y no me quiero ni levantar y entonces de repente volteo a ver mi ventilador y toma alguna forma bastante peculiar, hasta de experiencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita el cortometraje que estamos produciendo, que se va a grabar el próximo mes, igual en el centro de Querétaro, es se llama Realidad, ¿no? Y trata es una de 4 historias que suceden a lo largo de un día, desde el amanecer hasta el anochecer en el centro de Querétaro, ¿no? Y ese está basado completamente en mi experiencia de estar ahí en el centro, ¿no? Caminando con mis amigos, platicando, saliendo de peda, ¿no? En la noche, o solo leyendo, sentado en el Jardín Guerrero y así, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la inspiración viene de cosas que yo he vivido, pero también de cosas que me gustaría vivir, ¿no? También llevo alrededor de 5 años trabajando en mi primer guión de largometraje, ¿no? Que es acerca de una monja que se va de misiones a la Sierra Gorda y y empieza a aprender la cosmovisión indígena, ¿no? Hablando de 1768 más o menos, y esa es una historia que yo no puedo vivir, ¿no? No sale desde mi experiencia. Entonces esa historia sale más bien de la experiencia que yo he recopilado de la historia de Querétaro, ¿no? Entonces creo yo que la inspiración viene tanto de mis vivencias, ¿no? De mis viajes,
de mis salidas con amigos, de mis pláticas, hasta como de cosas que yo he vivido y que más pueda vivir, ¿no? O sea, si hago algún día algo que tenga que ver con inteligencia artificial, robots, no sé, metadrones, cosas así, eso viene más como de de Braille, un trip de decir, ok, ¿qué pasaría, no? Si de repente llegaran unos velociraptors con ametralladoras a querer controlar América Latina, ¿no? O sea, ideas tan locas que a veces no tienen fundamento, pero que una vez que las empiezas a desarrollar, dices, ok, esto podría funcionar. Y así se creó Jurassic Park, de hecho. Así se creó Jurassic Park. Oye, y yo tengo mucha curiosidad por saber cómo es la rutina de alguien que se dedica al cine. Yo digo, yo creo que varía según qué hagas, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo es esta rutina de, no sé, tienes tanto tiempo para, no sé, enfocarte en inspiración, tanto tiempo en esto? O cómo funciona? ¿O es un poco más, digo, rutina si es que la hay, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Mira, si hay una rutina, sobre todo para cuando ya estás grabando, ¿no? Para mí, a la hora de escribir no hay como tal una rutina, ¿no? De repente puedo estar comiendo, se me ocurre una idea y lo primero que hago es sacar el celular y apuntarla, ¿no? De ya después, con más calma, me siento y empiezo a escribir en una hoja de papel, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si tengo esta historia de una mujer que entra en un museo y ve toda su vida como si fueran pinturas, ¿no? Entonces digo, ok, qué es lo importante de mi idea, ¿no? ¿Qué es realmente lo que quiero yo compartir? ¿Cuál es la premisa de la historia? ¿No? Y es a través de eso que empiezo a desarrollar, y ese proceso me puede tomar desde un día, una noche, hasta años, ¿no? O sea, el corto que les estoy compartiendo, Relatividad, que se va a grabar el próximo mes, ese me tomó más de un año terminar el guión, ¿no? Y fue una escritura intermitente, ¿no? A veces me daba toda una noche, a veces me daba 5 minutos, a veces para escribir ese corto me apoyó un poeta que se llama Horacio Guarpola. Él es un escritor increíble, tiene ya varios libros publicados y él me ayudó bastante a concebir ciertas perspectivas del centro y de las personalidades de los protagonistas, ¿no? Entonces yo primero le planteé las historias a Horacio y le dije, mira, yo tengo estas ideas, ¿no? Y él me dijo, vamos a ver qué sacamos. Entonces era ir a su casa, empezar a escribir, compartir ideas, oye, si pasa esto, oye, pero es que esto no se siente muy real, oye, pero es que esto podría llegar más lejos, ¿no? Y a partir de ahí vas viendo qué funciona, qué no funciona, ¿no? Entonces, este guión de Relatividad tengo 7 versiones, ¿no? Hasta que llegué a la final, después de un año de estarlo trabajando, pero por eso digo, ahí en esa parte no hay una rutina, pero ya una vez que entras a la parte de preproducción y de producción, todo lo que es preproducción son juntas, ¿no? Juntas creativas, juntas con los diferentes departamentos, ¿no? Que me junto con la chava que está haciendo arte y ella me dice, mira, estos basado en los personajes y en las cosas que hacen y la psicología y esto y esto, tenemos estos vestuarios, ¿no? O nos gustaría que aparecieran estos elementos en el fondo, ¿no? Adentro de este espacio queremos poner un reloj o cosas así, ¿no? Como que para hacer alusión a las cosas que van a pasar dentro de la historia, ¿no? Son muchas juntas, güey, la preproducción, así muchísimas juntas, en la cual tienes que estar al pendiente de todos los detalles para que cuando ya llegue el rodaje, cuando ya llegue lo que vas a grabar, no tengas muchos problemas, ¿no? Porque como bien dijo G hace rato, o sea, siempre va a haber cuestiones que se van a salir de tu control, que la idea es en la preproducción tratar de aminorar esos detalles, ¿no? Entonces, una vez que ya estás en el rodaje, ya no sabría decir si se vuelve una ruta, pero sí es una estructura bastante establecida, ¿no? Porque haces algo que se llama ruta crítica, que es por fechas, tú estableces cada parte del proyecto y en qué días o meses se va a hacer, ¿no? Se hace lo que es una shortlist, que es de tu historia, de tu guión, cómo vas a desarrollar, cómo vas a contar con imágenes, ¿no? Entonces, si tienes 10 escenas,
en esas 10 escenas, cuántas tomas, cuántos planos con la cámara vas a hacer, ¿no? Entonces tal vez tienes un close-up a la cara del protagonista y después tienes un plano más abierto donde se ve al protagonista ya gesticulando con las manos, ¿no? Y todos esos detalles tienen que estar bien desarrollados, ¿no? O sea, desde el qué sucede en ese plano hasta qué equipo vas a usar, ¿no? Y por qué ese equipo. Si tienes una toma muy abierta, tienes que usar un lente específico, ¿no? Tienes que usar un encuadre específico, un movimiento de cámara específico, ¿no? Todos esos son detalles que le dan bastante estructura y hacen que tú puedas planear tu historia desde un principio, ¿no? Y después viene el plan de rodaje, el breakdown, ¿no? Que son herramientas que te sirven para que tú puedas llegar bien preparado a la filmación y saber qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y no nada más llegar y, bueno, a ver, yo traje mi cámara, yo traje mi micrófono y ahora qué hacemos. Sí, porque siempre pasa que hay muchas producciones que inician solo como una idea y como algo más improvisado y sencillo que surge así de la nada, ¿no? Pero yo he visto, sobre todo viéndote a ti y cómo has progresado y cómo has crecido en tus habilidades cinematográficas, cómo las producciones cada vez son más ambiciosas, tienen un desarrollo más elaborado, tienen una manera de conectar con la gente mucho más específica, involucran a más personas, son más profesionales, más serias y todo lleva a un proceso artístico que va conectando mucho más con las personas y generando un impacto más grande. Y con todas las historias que ahora estás produciendo digo, Another Fucking Life Story que ya salió, ahora que estás produciendo Relatividad, siempre está involucrada de cierta manera la ciudad de Querétaro, como si fuera un personaje más, o si, como si agarrara un cierto protagonismo o generara un ambiente interesante dentro de las historias. Y yo te quería preguntar, ¿qué es lo que significa para ti lo que tú estás queriendo transmitir de la ciudad con tus producciones? Ok, esa es una pregunta bastante interesante porque sí hay un objetivo atrás de ello, ¿no? Y es que cuando yo estaba en secundaria, yo tenía una maestra que es Sara Garrido, ella me dio clases de historia de Querétaro, ¿no? A mí siempre me ha gustado la historia, como igual como parte de tanto contarla como crearla, como entenderla, ¿no? Entender nuestro pasado y por qué vivimos lo que vivimos hoy, por qué sucedieron las cosas como sucedieron en el pasado, ¿no? Entonces yo me encontré con que Querétaro es un estado rico en historia, ¿no? Aquí era la capital de la Nueva España cuando pasó la conquista, ¿no? Y todo esto, y antes de eso había varios asentamientos indígenas, ¿no? Los mal llamados chichimecas, que eran conjuntos de diferentes tribus seminómadas, los otomís, los pames, los jonases, ¿no? Y hasta este momento de la historia, Querétaro siempre ha sido una ciudad bastante rica, ¿no? Y ahorita en este momento es una ciudad con bastante diversidad cultural, ¿no? Con mucho talento artístico y es para mí muy importante poder enfatizar eso en mis producciones, ¿no? O sea, además de que yo soy de aquí, del estado de Querétaro, aquí nací, y es una ciudad que he visto crecer desde que soy niño. Me acuerdo cuando no había tráfico en 5 de febrero, no podías hacer 5 minutos del Querétaro 2000 a Centro Sur en coche, ¿no? A este momento en el cual ya está bastante crecida la urbanización, ¿no? Y al grado de que inclusive estoy por estrenar otro cortometraje que se llama Presa, que está basado en investigaciones que hicimos con diferentes grupos acerca del el manejo de aguas en Querétaro, ¿no? Que también ese es otro tema que me gustaría volver a retomar con alguna otra historia en el futuro, ¿no? Porque la ciudad de Querétaro, o sea, a pesar de que sí es, como yo he dicho, es magnífica y es rica en esta historia, también tiene sus lados oscuros, ¿no? Como en realidad el monumento de los arcos es un monumento al desperdicio, ¿no? Nosotros teniendo un río como el río Querétaro que cruza por la ciudad,
elegimos contaminarlo y traer agua a través del acueducto del mismo espacio en la cuenca creo que es una microcuenca más bien, pero de ahí, o sea, de donde nace el río Querétaro, de ahí estábamos trayendo el agua, ¿no? Entonces, son como esos detalles de la historia que a mí, en el momento en el que yo me doy cuenta de eso, digo, es que la gente tiene que saber esto, ¿no? Y de ahí nace, por ejemplo, este cortometraje que se llama Presa, que lo van a poder ver próximamente en nuestras redes. Al mismo tiempo, como les decía, es parte importante del poder contar una historia, el que tanto tú como guionista o como director puedas empatizar con lo que está pasando, con la visión, con la narrativa, para como con el espectador, ¿no? O sea, si tú como espectador no puedes identificarte con los personajes, no puedes identificarte con las situaciones, no te va a generar nada, ¿no? No vas a hacer que es algo real, que es algo plausible. Entonces, al final de cuentas, también por eso uso mucho la ciudad de Querétaro, ¿no? O sea, tanto por su riqueza cultural, histórica, social, como porque es el entorno en el cual yo me he desarrollado casi toda mi vida, ¿no? Porque sí he salido a otros lados a dar el rol y y es como parte de compartir esas experiencias y esa riqueza. Oye, ¿y qué es lo que sigue? Ya pronto se va a estar rodando Relatividad y en algún momento en el futuro que no sabemos cuándo va a ser, también se va a estar estrenando. Pero, ¿qué es lo que sigue para ti? Mira, ahorita yo acabo de abrir con mi mejor amigo, Juan Pablo Magaña, una productora audiovisual, ¿no? La idea es poder financiar. Mi objetivo al abrir esta productora es poder crear una comunidad cinematográfica, ¿no? Como les decía al inicio, existe una comunidad audiovisualera que somos varios ya, ¿no? Los que vivimos y chambeamos en el medio haciendo publicidad, videos de bodas, de eventos, de corporativos, ¿no? Pero no existe esta industria cinematográfica, ¿no? Entonces mi idea es, a través de estos proyectos publicitarios que generan algo de dinero, poder financiar tanto mis propias producciones, mis propias ideas, como las de las personas que yo sé que tienen buenas ideas, ¿no? Que tengo muchos amigos que me han hablado y me han dicho, güey, tengo esta idea, güey, vamos a hacerle un guión, vamos a producirla, vamos a grabarla, ¿no? Y yo siempre he tenido esa apertura de decir, va, me late tu idea, vamos a darle, ¿no? Ya sea, como decíamos al inicio, ¿no? Con un presupuesto ajustado, porque es lo que hay, o si podemos conseguir un mayor presupuesto, va, vamos a darle, ¿no? Pero vamos a crear, ¿no? Vamos a agarrar nuestras cámaras, nuestras ideas, nuestro equipo, nos juntamos todos y empezamos a crear. Entonces, el primer objetivo que es, o sea, vamos, los cimientos se tienen que empezar a corto plazo, ¿no? Pero el objetivo real se va a concretar a un largo plazo, ¿no? Esta comunidad cinematográfica. Ese es el que yo considero que está más recurrente ahorita, ¿no? En mi cabeza. Ese y otras producciones que tengo, ¿no? Como terminar ya el guión del largometraje de La Monja en la Nueva España, trabajar con otros amigos, otras ideas que ellos tienen de poesía audiovisual o de performance o hasta de cortometrajes que son historias 100% originales de ellos y que yo puedo ayudarles a desarrollarlas, ¿no? Que eso es súper importante, ¿no? La parte de la comunidad y de cómo como conjunto pueden llegar mucho más lejos. Y también, pues que se van enseñando unos a otros y aprendes, pues, de una persona que tiene cierto tipo de ideas, tú tienes otro tipo de ideas, pero entre los dos, pues, se van mezclando y van saliendo cosas más interesantes. Que es un poco también lo que platicabas con el tema del guión que escribiste en conjunto con un poeta, que igual tiene, a lo que se dedica, tiene perspectivas y formas de ver las cosas pues un poco diferentes que le van agregando como saborcito a lo que vamos creando, ¿no? Claro, claro, ¿no? O sea, al final de cuentas, el cine es un trabajo en conjunto, ¿no? Es un trabajo de equipo. Yo te podría decir que yo no hubiera podido lograr muchos de mis proyectos pasados ni de los actuales si no fuera por personas como Brisa, como César Valverde, que es un cinefotógrafo bastante apasionado y con un talento increíble.
¿no? O, por ejemplo, también tengo otro amigo que se llama Jerry Garrido, que él se dedica a hacer maquillaje de efectos especiales, ¿no? O sea, todos estos monstruos que vemos, todas estas máscaras, prótesis, vestuarios, todo esto, él tiene esa creatividad para desarrollarlo. Igual ahí, si quieren entrevistarlo, creo que estaría de lujo. Él es una de las personas más creativas que conozco, él y César, el cinefotógrafo. Ellos dos para mí han sido una parte importante en el desarrollo de mis historias, ¿no? Tanto directa como indirectamente, el poder yo sentarme y compartir ideas con ellos hasta ya después desarrollarlas, ¿no? Y decir, a ver, vamos a grabar esto, vamos a tomar estas fotos, vámonos al bosque y a ver qué sale, ¿no? Desde ese tipo de ejercicios hasta ya cosas más elaboradas como relatividad, en el cual César es coordinador de fotografía, pues el corto, cada historia va a tener un director de fotografía diferente y César está coordinando todo, a todos estos directores, ¿no? Y Jerry va a hacer maquillaje de efectos especiales. Entonces sí es un trabajo en conjunto en el cual como director es bastante importante poder transmitir esa visión, ¿no? Para que todos la tengan clara y podamos, cada quien desde su perspectiva, desde su talento, desde su área, desde su creatividad, poder desarrollarla lo mejor posible. Y creo que siempre hay problemas y siempre hay rollos con el equipo y retos que se tienen que ir superando. ¿Cuáles son o crees que han sido los mayores problemas o retos que tú has tenido que ir superando con tu equipo y con las diferentes situaciones que se les presentan? Ok, mira, el primero siempre va a ser la comunicación, creo yo, ¿no? Si no hay una comunicación clara, jamás vas a poder llegar a un buen puerto con el resto del equipo, ¿no? El proyecto no va a salir lo mejor posible, porque se tienen que establecer estos acuerdos de qué es lo que va a hacer cada quien, por qué lo va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también está pues el reto económico, ¿no? Que como les digo, como no hay industria cinematográfica, no hay muchos apoyos a la creación de cine independiente en México en general. Entonces, pues muchas veces nos toca, ¿no? Tanto a mí como a mis amigos o a mis compañeros de chamba, decir, va, esta idea me late bastante, pero no hay presupuesto, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues yo tengo mi cámara y yo pongo mi cámara. Y ¿sabes qué? Yo tengo mis micrófonos y yo pongo mis micrófonos. Y ¿sabes qué? Pues yo soy actor y me gustó tu historia, entonces, a ver, vamos a entrarle, ¿no? Entonces, por ese lado también sí hay una cierta limitante en ese sentido, que al final, si todos ponemos de nuestra parte, porque nos late crear cine, esa limitante se ve bastante reducida, ¿no? Pero sí existe. Otro también como escalón que siempre es necesario tener a la hora de desarrollar una producción cinematográfica, creo yo que es el poder ser organizado, ¿no? Tanto en tiempos como en formas, ¿no? O sea, que si tenemos en el guión una escena que es un plano en secuencia, ok, ¿qué necesitamos para lograrlo, ¿no? Y eso conlleva toda una organización de lo que ya les había dicho, ¿no? O sea, lo que es la ruta crítica, el plan de rodaje, ¿no? Todas estas herramientas que una vez que las conoces, pues es más fácil aterrizarlas, ¿no? Pero aún así sí es un escalón al cual a mí en lo personal a veces la organización me cuesta trabajo, ¿no? Y al final, esto es algo que le puede pasar a cualquiera, sin importar a qué te dediques. Y pues bueno, mi estimado Felipe, queremos agradecerte por todo lo que nos has compartido hoy. Al final, lo que buscamos es que quien escuche este podcast pueda aprender de diferentes mundos, de sus problemas y de cómo los solucionan. No importa si te dedicas al cine o estás desarrollando una aplicación o si administras un restaurante, por ejemplo. Al final, hablando de lo que mencionábamos hoy, por ejemplo, la comunicación entre los integrantes del equipo va a ser súper importante, siempre. O por ejemplo, el trabajar con personas con diferentes perspectivas te va a ayudar a ampliar tu visión y mejorar lo que sea que estés haciendo. Igual es algo que tienes que intentar sí o sí.
Así que muchas gracias de nuevo por venir a platicar un ratito aquí con nosotros. Y ya para terminar, ya que fuiste el primer invitado que recibimos en este podcast, tendrás el honor de inaugurar una dinámica que consiste en que tú nos haces una pregunta que nosotros le haremos a nuestro próximo invitado, quien la responderá y después nos dará otra pregunta para el siguiente invitado y así. Porque creemos que será interesante cómo se relacionan las preguntas y las respuestas entre personas de mundos totalmente distintos. Así que, Felipe, ¿qué te gustaría preguntarle a nuestro próximo invitado o invitada? ¿Cuál es la idea más loca que has podido desarrollar y que más te haya gustado el desarrollarla? Va, Ok, perfecto. muy bien. Apuntada. Igual ya te estaremos ahí pidiendo los contactos de Jerry y de César también. Y bueno, con eso terminamos con este segundo capítulo de Invasión Creativa. Sí, muchas gracias por acompañarnos. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos, ¿no? En lo que se pueda apoyar, aquí siempre vamos a tener esta gran amistad, amigos. Amigos Claro, de barba. Amigos de barba. amigos de barba. Juanpi tiene barba perrona también. Tenemos que No, invitarlo al po- no, Juanpi, ahí va, le echa ganas, tiene buen bigote, pero Bueno, bigote. Está bien. Luego hacemos choques de bigotes y así, cosas Siempre, de siempre debe haber un buen bigote. Gracias por acompañarnos en esta invasión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Invasión Creativa Podcast. Nos vemos el próximo martes.